Cuando hablamos de la serpiente en el libro de Génesis, la mayoría de las personas imagina a una serpiente literal, un animal astuto que engaña a Eva para que coma del fruto prohibido. Sin embargo, estudios en teología, lingüística bíblica y análisis histórico-cultural han llevado a algunos estudiosos a cuestionar si realmente se trataba de una serpiente literal. ¿Es posible que el relato esconda un simbolismo o una metáfora más profunda? Acompáñenme a descubrirlo. El contexto del Génesis. Para entender mejor el contexto de la serpiente en el Génesis, es fundamental recordar que el libro fue escrito hace miles de años, en un contexto cultural, social y religioso muy diferente al nuestro. Las antiguas civilizaciones de la región de Mesopotamia, como los sumerios, acadios y babilonios, manejaban simbologías y creencias muy distintas a las que conocemos hoy en día. En estas culturas, las serpientes no eran meramente criaturas animales, su figura estaba cargada de significados profundos y complejos. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, las serpientes a menudo representaban sabiduría y conocimientos ocultos, cualidades relacionadas con la capacidad de renovación y transformación que tienen algunos reptiles, como el cambio de piel. Además, algunos mitos mesopotámicos retratan a las serpientes como seres que poseen la clave de la inmortalidad o del poder sobre la vida y la muerte, lo que reflejaba una fascinación humana por comprender los secretos del universo y la vida eterna. Para los hebreos, quienes vivieron en estrecho contacto con estas civilizaciones y sus culturas, muchas de estas ideas se reflejaron y adaptaron en sus propios textos religiosos y mitológicos. Por tanto, cuando leemos sobre la serpiente en el Génesis, no se trata solo de un animal astuto que engaña a Eva, este ser puede estar cargado de un simbolismo mucho más profundo. Al interpretar la figura de la serpiente, es valioso preguntarse si el texto está utilizando este símbolo para representar alguna idea abstracta o un concepto espiritual complejo. La serpiente podría representar fuerzas caóticas, conocimientos prohibidos, o la tentación de desafiar el orden divino establecido por Dios. También puede simbolizar la ambigüedad moral, es decir, la capacidad humana de discernir entre el bien y el mal y la elección de desafiar o seguir un camino. De esta forma, la serpiente podría no ser solo un reptil astuto, sino una representación de elementos de la psicología y la espiritualidad humanas que invitan a cuestionar y explorar límites, generando una narrativa rica en significados sobre la tentación, el conocimiento y la libertad de decisión. Por lo tanto, antes de asumir que la serpiente es solo un animal físico en el relato del Génesis, vale la pena considerar el simbolismo que esta figura tenía en las culturas antiguas. Nos permite ver el relato como un intento de explorar y expresar conceptos universales, como el deseo de conocimiento, la naturaleza de la tentación y el complejo viaje espiritual y moral de la humanidad. La palabra original en hebreo. En el texto original hebreo, la palabra usada para serpiente es nahas, que puede traducirse literalmente como serpiente. Sin embargo, este término tiene varios niveles de significado, lo que aporta mayor profundidad al texto. Además de referirse a una serpiente física, nahas está relacionado etimológicamente con palabras que significan mago, hechicero o quien practica la adivinación. Este uso de la palabra sugiere que el autor de la Biblia pudo haber elegido un término que, aparte de su significado literal, alude a una figura más profunda, cargada de astucia, conocimiento prohibido y poderes sobrenaturales. Así, nahas no solo representa a un animal, sino que también evoca la imagen de un ser que está en los límites, actuando como un puente entre el mundo humano y el conocimiento oculto o prohibido. Esto refuerza la idea de su carácter tentador y engañoso, insinuando que no es solo una serpiente común, podría simbolizar un poder espiritual o una sabiduría que desafía los límites impuestos. Similar a un mago o figura mítica que cuestiona el orden divino. Esta interpretación permite una lectura en la que nahas no es solo un reptil, sino una entidad compleja, llena de simbolismo, que invita a reflexionar sobre el papel de la tentación, el conocimiento prohibido y la transgresión en el relato bíblico. La serpiente como símbolo en el Antiguo Testamento. En diversas partes del Antiguo Testamento, la serpiente aparece en contextos simbólicos que van más allá de ser un simple animal. Un ejemplo clave se encuentra en el libro de Números, donde Moisés, siguiendo instrucciones de Dios, fabrica una serpiente de bronce y la coloca en una asta.
Cuando los israelitas miraban a esta serpiente de bronce, eran sanados de las mordeduras venenosas de serpientes reales. En este contexto, la serpiente de bronce no es simplemente una representación de un reptil, simboliza una fuente de sanación y protección, casi como un canal de intervención divina. Aquí, la serpiente toma un sentido de redención, mostrando su versatilidad simbólica en las Escrituras. Este uso simbólico refuerza la idea de que, en la Biblia, las serpientes son representaciones complejas y polivalentes. En algunos casos, como en el Génesis, representan la tentación y el engaño como una referencia a la astucia de Satanás y a las fuerzas que buscan alejar al ser humano de Dios. En otros, como en Números, una serpiente puede ser un instrumento de salvación que, a través de una paradoja, convierte algo peligroso en una señal de esperanza. De esta forma, las serpientes en la Biblia a menudo simbolizan fuerzas espirituales más profundas, pueden representar no solo el mal, sino también pruebas y oportunidades de crecimiento espiritual. Esto sugiere que la serpiente es un símbolo que no debe entenderse de manera literal, sino que actúa como un vehículo para expresar conceptos complejos sobre la naturaleza del pecado, la redención, y la interacción entre el mundo divino y el humano. En lugar de ser meramente una criatura ordinaria, la serpiente se convierte en un símbolo de las fuerzas que operan en el plano espiritual, a veces como tentación o desafío, y otras como un instrumento de sanación o revelación divina. La interpretación de la serpiente como una entidad sobrenatural. Al analizar más a fondo el papel de la serpiente en el relato del Jardín del Edén, es evidente que su comportamiento va mucho más allá del de un simple animal. Esta serpiente habla y razona, algo imposible para una criatura común, manipula a Eva con astucia, planteando dudas sobre las intenciones de Dios y presentando el fruto del árbol del bien y del mal como algo deseable y revelador. La serpiente parece saber algo que Adán y Eva desconocen, demostrando un tipo de conocimiento prohibido, lo cual es una característica que la aleja de la mera naturaleza animal. Estas habilidades y conocimientos sugieren que la serpiente podría representar simbólicamente una entidad espiritual, alguien con poder y conocimiento capaces de influir profundamente en el ser humano. Muchos teólogos consideran que esta serpiente no es simplemente un reptil, sino una manifestación simbólica de Satanás, el adversario de Dios en la teología judeocristiana, o de alguna otra fuerza espiritual que desafía la autoridad divina. Esta interpretación se refuerza en el Nuevo Testamento, donde el libro de Apocalipsis describe a Satanás como la serpiente antigua, haciendo una conexión directa entre la figura en el Jardín del Edén y Satanás, quien es conocido como el tentador y enemigo de la humanidad. Esta conexión entre ambos textos, separados por siglos de historia y contexto, sugiere una continuidad en la visión de Satanás como una entidad que intenta separar a la humanidad de Dios, y lo hace usando su conocimiento y capacidad de persuasión. La figura de la serpiente en el Edén, entonces, se convierte en un símbolo de las fuerzas espirituales opuestas a Dios, representando no solo la tentación, sino también la rebelión y el deseo de autonomía, de ser como Dios, en sabiduría y entendimiento. En este sentido, la serpiente es vista no solo como un ser astuto, sino como un adversario activo en la narrativa de la creación, una figura que introduce la posibilidad del pecado y del conocimiento prohibido. Al identificar esta figura con Satanás, los textos bíblicos sugieren que el conflicto en el Edén es más que un simple acto de desobediencia humana, es un enfrentamiento entre el orden divino y la tentación de lo prohibido, representado a través de la figura de la serpiente como símbolo de la corrupción y el engaño espiritual. El significado simbólico y teológico. ¿Por qué una serpiente? En la cultura antigua judía y en muchas otras culturas del cercano oriente, la serpiente era un símbolo poderoso y ambiguo que abarcaba tanto la sabiduría y el misterio como el peligro y la amenaza. Las serpientes, con su capacidad de deslizarse en silencio y su veneno letal, eran percibidas como criaturas enigmáticas, y esto generaba un respeto e incluso temor hacia ellas. En muchos mitos y leyendas, la serpiente representa un tipo de sabiduría oculta, un conocimiento profundo que no es accesible para todos y que, a veces, puede ser peligroso de alcanzar. En el relato del Edén, la serpiente podría estar simbolizando justamente esa tentación de alcanzar un conocimiento que Dios había declarado prohibido. Un saber que excede los límites dados al ser humano y que lo expone a consecuencias imprevistas. En este sentido,
La serpiente en el relato de Génesis también podría simbolizar algo esencial en la naturaleza humana, la capacidad de elección y la autonomía moral. La tentación de comer del fruto del conocimiento del bien y del mal enfrenta a Adán y Eva con una decisión moral importante. Al desobedecer el mandato de Dios, ellos ejercen su libre albedrío, demostrando que tienen la capacidad de escoger, aun cuando esa elección implique consecuencias negativas. La serpiente, entonces, representa más que un simple impulso de desobediencia, es el símbolo de la posibilidad de elección y, con ello, del riesgo inherente a esa libertad. Además, al inducir a Adán y Eva a desobedecer, la serpiente pone en evidencia el límite que Dios había puesto para ellos. Este límite no solo servía para protegerlos, sino también para establecer una relación de confianza y obediencia. Al cruzar este límite, el ser humano no solo transgrede una orden, sino que desafía el rol que Dios había establecido para él. La serpiente, así, no es solo una fuente de tentación, sino una representación de la capacidad humana para desafiar, para desear lo que está más allá de los límites establecidos. Lo que hace que el relato del Edén sea tan profundo y complejo en su simbolismo. En conjunto, la serpiente en el jardín del Edén encapsula varios conceptos: el deseo de conocimiento y sabiduría, el peligro de excederse y enfrentar las consecuencias, y la capacidad de decisión moral del ser humano. Este relato muestra que la verdadera tentación no es solo desobedecer, sino querer ser como Dios, querer conocer lo que está más allá de lo permitido. La serpiente, entonces, es un símbolo de la eterna lucha entre la obediencia y el deseo de trascender, entre aceptar el orden divino o desafiarlo en busca de algo más profundo y peligroso. Otras interpretaciones simbólicas y metafóricas. Algunos estudiosos interpretan la serpiente como una representación de deseos humanos profundos y del impulso natural de cuestionar o desafiar las normas establecidas. En este sentido, el relato del Edén se convierte en una metáfora de la naturaleza humana, mostrando cómo los seres humanos estamos impulsados por una curiosidad innata y el deseo de comprender o poseer lo que está fuera de nuestro alcance. Este impulso puede llevarnos a querer explorar, descubrir y, a veces, a desear lo que se nos prohíbe. Desde esta perspectiva, la serpiente no simboliza algo inherentemente bueno o malo, sino que representa un aspecto fundamental de la humanidad. Nuestra capacidad de elección y nuestra tendencia a tomar decisiones que pueden tener tanto consecuencias positivas como negativas. La serpiente, al incitar a Eva a comer del fruto prohibido, representa ese deseo humano de conocimiento y libertad, una necesidad de ir más allá de los límites, incluso si eso significa desafiar lo establecido. Este enfoque también muestra que la tentación y el deseo no son necesariamente malos, sino que forman parte de la experiencia humana. El acto de elegir, de tomar decisiones por cuenta propia, es lo que define al ser humano. Así, el papel de la serpiente es ser un recordatorio de esta libertad fundamental, aunque también de la responsabilidad que viene con ella. No se trata solo de un engaño o de una trampa, sino de una prueba de la autonomía y de la capacidad humana para decidir entre obedecer o seguir sus propios deseos. Entonces, ¿la serpiente del Génesis es una serpiente literal? A la luz de la evidencia lingüística, cultural y teológica, parece que no. Más bien, es un símbolo profundo que nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias tentaciones y elecciones. Tal vez, más allá de ser una serpiente, es un reflejo de nuestra propia naturaleza. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y conocimiento. Si te ha gustado el contenido y quieres seguir explorando temas profundos y enriquecedores, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.